Celsius, Kelvin y Fahrenheit son las más comunes, pero hay otras que vamos a trabajar, unas dos más, no recuerdo cuáles son ahorita los nombres, pero las más comunes son Celsius, Fahrenheit y Kelvin. ¿Listo? Bien. Dices, consideremos por qué la composición de un cuerpo es un factor importante cuando se trata con fenómenos térmicos. ¿Listo? Por ejemplo, los gases se expanden de manera apreciable cuando se calientan, en tanto que los líquidos y sólidos se expanden solo ligeramente. Si los gases no se expanden con libertad al calentarse, ¿cierto? Su posición aumenta. Ciertas sustancias pueden fundirse, hervir, quemarse o hacer explosión cuando se les calienta, dependiendo de su composición y de su estructura molecular. ¿Listo? Bueno, en este capítulo entonces vamos a hablar primero de la ley cero de la termodinámica. Entonces, a menudo nosotros asociamos el concepto de temperatura cuando algo está caliente o frío. Por ejemplo, estoy tomando algo y yo con mi boca y mis papilas gustativas noto que la temperatura, o sea, si está muy caliente, pues me voy a quemar y igual está caliente. Pero puede también estar muy frío y también con mis papilas gustativas puedo sentir esa diferencia. Uno no dice, ¿cómo medir eso tan caliente o cómo medir eso tan frío de una sustancia? ¿Cierto? Porque es que la calentura o algo que está medio en un rango de temperaturas, ya sea que esté caliente en un rango de caliente o en un rango de frío, ¿cómo se mide? Pues usando un termómetro. Por ejemplo, ustedes están en una empresa donde tienen fríos, una nevera, y hay dos objetos, una bandeja de metal con hielo y una bandeja de cartón, Ambas están en la misma nevera. Si ambas están en la misma nevera, uno pensaría, ¿cierto?, que ambas están a la misma temperatura, porque ambas están en la misma nevera. ¿Sí o no? Pero si usted toca la caja de metal, usted la siente más fría que la caja de cartón. Están en un espacio que se supone están a la misma temperatura. Entonces, eso depende de la composición de los cuerpos. Eso de más frío y más caliente, por eso es necesario medirla con un termómetro. ¿Cierto? Bueno, los científicos durante mucho tiempo han desarrollado diversos termómetros para realizar tales mediciones cuantitativas. ¿Cierto? Vamos a hablar un poquito acá, saltarme acá esta vaina. Tipos de termómetros, ¿cierto? Todos estos termómetros están familiarizados con el hecho de que los dos objetos a temperaturas iniciales diferentes con el tiempo alcanzarán una temperatura intermedia cuando se pongan en contacto uno con otro. Por ejemplo, cuando una cucharada de helado se coloca en un tazón a temperatura ambiente, el helado se derrite y la temperatura del tazón disminuye. ¿Listo? O sea, como que uno cede y el otro recibe calor. ¿Sí me entienden? Eso, para llegar a algo que se llama equilibrio térmico. ¿Listo? De igual modo, si se deja caer un cubo de hielo en una taza de café caliente, el hielo se fundirá y disminuirá la temperatura del café. Bueno. Para entender el concepto de temperatura, es útil definir dos frases usadas con frecuencia: contacto térmico y equilibrio térmico. ¿Listo? Para comprender el significado de contacto térmico, imagine dos objetos, me devuelvo, dos objetos situados en un recipiente aislado, de manera que no interactúen con el medio. La temperatura A y la temperatura B están dentro de un ambiente. No están en contacto térmico. Y tampoco están en contacto térmico con un tercer objeto.
que está aquí en este lado de acá, este tercer objeto. O sea, ninguno de los tres están en contacto térmico. Se desea determinar si este objeto A y este B están en equilibrio térmico entre sí. O sea, si me hago entender, los tres objetos no están en contacto térmico. Pero yo quiero saber si la temperatura A está en equilibrio térmico con la temperatura B. Yo quiero saber eso, si están en equilibrio térmico, o sea, si están a la misma temperatura. Entonces, ¿qué hago? Cojo el objeto C, ¿sí?, que puede ser un termómetro. Coloco ese termómetro, lo coloco en el objeto A. Dejo un tiempo. Dejo que alcance el equilibrio térmico. Y digo 20 grados centígrados. Lo saco. Lo dejo afuera en el medio ambiente. Dejo que llegue, ¿sí?, al equilibrio térmico del ambiente, ¿cierto? Temperatura C. Y luego lo coloco en el objeto B. Dejo que alcance el equilibrio térmico y marca 20 grados centígrados. Entonces, yo puedo decir que el objeto A está en equilibrio térmico con el objeto B. Y se puede resumir estos resultados en un enunciado conocido como la ley cero de la termodinámica, la ley del equilibrio térmico. Yo voy a preguntar a ver si termómetros son instrumentos que se usan para definir y medir temperaturas. Todos los termómetros están basados en el principio de que alguna propiedad física del sistema cambie conforme cambie la temperatura del sistema. ¿Listo? Bueno, entonces se define a partir de algunas propiedades físicas como son el volumen de un líquido, la longitud de un sólido, la presión de un gas a volumen constante, el volumen de un gas a presión constante, la resistencia eléctrica de un conductor y el calor de un objeto. Para una sustancia determinada y un intervalo de temperaturas dado, puede establecerse una escala de temperatura con base a estas propiedades físicas. Por ejemplo, acá, tipos de termómetros. Todos los termómetros están basados en un principio de una propiedad física, volumen, presión, altura, que cambian conforme cambia la temperatura. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, este es un volumen y aquí cambia la longitud del termómetro. ¿Cierto? Entonces, aquí podemos hacer nuestro termómetro, por ejemplo, el punto de ebullición, el punto de congelación y la longitud va a cambiar. ¿Listo? Dejando, si cambia, aquí yo no recuerdo bien si cambia esta longitud, dejando fija, por ejemplo, aquí creo que se deja fija la presión. No. Ah, no, perdón. Esto que está acá es a volumen constante. No recuerdo bien, pero este que está acá es a volumen constante. O sea, el volumen del líquido de acá, que puede ser mercurio, ¿cierto?, se mantiene constante. Y aquí lo que se varía es la presión, ¿cierto? La presión. Usted puede calentar este bulbo y aumentar la energía interna del gas, y entonces aquí se aumenta la presión. Cambia la presión, pero este líquido se mantiene constante, ese volumen de ese líquido se mantiene constante, y ese es un termómetro. Usted lo puede cuadrar siempre con estas dos diferencias, punto de congelación y el punto de ebullición. ¿Listo? Listo. Este termómetro es de gas a volumen constante. Dice, la ampolla contiene un gas a volumen constante. La columna de mercurio en la parte superior siempre debe marcar el 0, con lo cual se mantiene constante el volumen del gas. Esto para obtener la altura H. Eso se cuadra. Aquí, por ejemplo, esto es un recipiente. Aquí esto, pues, ¿cómo se llama esto? El fuego, pues, para aumentar la energía interna de este sistema, ejerciendo presión sobre este gas, ¿sí? Y de esa manera, entonces aquí esto cambiará. Y entonces lo que hacen es como, esto es una manguera que se puede mover, siempre a mantenerlo a una misma altura. Y después esas diferencias de altura se miden. ¿Sí me entienden? O sea, este es como, aquí hay un punto cero, ¿sí me entiende? Aquí hay un punto cero, y la idea es que siempre se mantenga ese punto cero. Aquí como se ejerce presión, entonces esta manguera se mueve para siempre mantener el cero.
y después se hace la diferencia entre la temperatura, la altura inicial que estaba con la altura que ahora se encontrará, con las diferencias de temperatura. Más o menos, dice el termómetro de gas a volumen constante. Es un termómetro cuya sustancia termométrica es un gas, aire, y cuya propiedad termométrica es la presión. Cuando se eleva la temperatura del gas, esto expande, obligando al mercurio a bajar el tubo A y a subir el tubo B. Elevando B puede hacerse que el nivel del mercurio en A, elevando B es como cambiando esta altura, puede hacerse que el nivel del mercurio en A vuelva a marcar la referencia E, o sea, esta es la referencia. Y aquí se miden estas diferencias de altura, ¿sí? Estas diferencias de altura. Yo puedo definir cuál punto, una escala que me permite definir dónde es más caliente y dónde es más frío. Siempre es así. Bueno, los termómetros más comunes en el uso cotidiano constan de una masa de líquido que suele ser el mercurio o alcohol, ¿sí o no? Que se expande dentro de un tubo de vidrio capilar cuando se calienta. Esos son los más comunes. En este caso, las propiedades físicas es el cambio de volumen de un líquido, ¿cierto? Cualquier cambio de temperatura puede definirse como proporcional al cambio de longitud de la columna del líquido. Es posible calibrar el termómetro poniendo en contacto térmico con algunos sistemas naturales que permanecen a temperatura constante. Uno de estos sistemas es una mezcla de agua y hielo en equilibrio térmico a presión atmosférica. En la escala de Celsius, ya vamos a hablar de escalas. ¿Dónde está mi escala de Celsius? Esta es la escala de Celsius. En la escala del Celsius, de temperatura, esta mezcla se define como la que tiene una temperatura 0 grados centígrados. Acá está. Lo cual se escribe como 0 grados centígrados. Aquí no está escrita bien. Por ejemplo, ahorita miremos esta gráfica. A ver si aquí me muestra mejor, algo mejor. Mira acá. Entonces se escribe así, 0 grados centígrados. ¿Sí? 0 grados centígrados. Esa temperatura se conoce como punto de congelación del agua. Por ejemplo, el punto de congelación de la escala Kelvin es menos 273.15 grados Kelvin. En la escala Fahrenheit, el punto de congelación es, no sé si es, sí, es 40 grados Fahrenheit. ¿Sí? Este es el punto de congelación en cada una de esas tres escalas. Y el punto de ebullición, por ejemplo, el punto de ebullición en la escala Celsius, no está acá. Ay, tengo tantas abiertas y ninguna me sirve. Bueno, aquí sí está. Entonces aquí, el punto de congelación es Celsius. Celsius acá. 0 grados Celsius, ese es el punto de congelación en la escala Celsius. 32 en la escala Fahrenheit. Y que, 32, bueno, pilas con la escritura, porque aquí es 0 grados Celsius, Aquí es 32 grados Fahrenheit. Pero Kelvin no tiene grados, Kelvin se escribe solamente con una K, que es 273 puntos. Este es el punto de congelación. Y esto que está aquí arribita es el punto de ebullición del agua. Entonces aquí sería, en el punto de ebullición sería 212 grados Fahrenheit, 100 grados Celsius y 373.15 Kelvin. ¿Listo? Fíjese que la escala del Fahrenheit está entre el punto de congelación y el punto de ebullición, tiene 180 divisiones, mientras que en la escala Celsius y Kelvin tiene 100 divisiones. ¿Cierto? 100 se divide en 100 segmentos iguales. Aquí en la Celsius se divide en 100 segmentos iguales y aquí también, pero aquí se divide en 180 segmentos iguales. Los nombres se deben a las personas que lo realizaron, ¿no? Hicieron el termómetro.
Bueno, esto por ser 100 divisiones del punto de congelación al punto de ebullición, se le llama escala centígrada, ¿cierto? Porque existe 100 gradaciones entre los puntos de congelación y el punto de ebullición del agua. Bueno, como les dije, este líquido puede ser varios, puede ser mercurio, alcohol, varios. El problema es que nosotros debemos utilizar un termómetro que no dependa del líquido, ¿cierto? Por ejemplo, los termómetros calibrados con alcohol, los puntos de congelación y ebullición del agua podrían ser diferentes, ¿sí? Debido a que el alcohol, por ejemplo, tienen diferentes propiedades de expansión térmica, ¿cierto? Por ejemplo, el mercurio tiene, creo que, espérate. ¿Dónde está? Espérate, aquí está. Un problema práctico adicional en cualquier termómetro es el intervalo limitado de temperatura sobre la cual se puede usar. Un termómetro de mercurio, por ejemplo, no puede emplearse debido al punto de congelación del mercurio, que es menos 39 grados centígrados. Y un termómetro de alcohol no es útil para medir temperaturas sobre los 85 grados centígrados. El punto de ebullición del alcohol, que es el punto de ebullición del alcohol. Para superar estos problemas se necesita un termómetro universal cuyas lecturas sean independientes de la sustancia utilizada. El termómetro de gas, que es el que fue el que le mostré, ¿cierto? Podría aproximarse a estas necesidades. Bueno, lo que sigue ahorita es como yo quiero mostrarle algo de cómo hay dos formas de mirar esa conversión de unidades entre grados Fahrenheit y grados centígrados. Pero antes de eso, primero quiero contarles algo. Siempre que se hace un termómetro, como les dijo les he hecho toda la clase, es que usted debe definir cuál es el punto de congelación, por ejemplo, en esta gráfica de Fahrenheit en función de grados centígrados. Uno debe definir siempre en la experiencia, porque esto es experimental, dónde es el punto de congelación y dónde es el punto de ebullición. Por ejemplo, aquí, este 32, ese es un par ordenado realmente porque esto es un plano cartesiano. Esto es que para temperaturas 0 grados centígrados tenemos 32 grados Fahrenheit. ¿Sí me entiendes? Ese es el par ordenado 0,32. Pero no solamente indica que es el par ordenado 0,32, sino que ese es el punto de congelación. ¿Listo? Y en el par ordenado que está aquí, es el punto par ordenado 100 grados centígrados, 212 grados Fahrenheit, que equivale al punto de ebullición. ¿Listo? Eso es. Entonces, el punto de congelación y punto de un par ordenado. Así es que se hacen los termómetros. Se define en qué punto es el punto de congelación y en qué punto es el punto de ebullición. De esa manera podemos relacionar de una forma matemática y sencilla, como eso es una línea recta. Esta proyección se hace y ya ahorita veremos para qué es esa proyección, sobre todo cuando es Kelvin y cuando es relacionar los grados centígrados con la escala absoluta. Pero viendo esta escala aquí entre los grados Fahrenheit y centígrados, como es una línea recta, yo podría como plasmar la ecuación de una línea recta. ¿Cuál es la ecuación de línea recta? Y es igual a mx más b. ¿Sí me entiende? Y es igual a mx más b. Entonces, fíjate que y tendría que ser la temperatura en grados Fahrenheit, es igual a la pendiente de la recta, como nosotros sabemos dos puntos de la recta, que es el punto de congelación y el punto de ebullición, aquí sería algo como, ¿se acuerdan que la pendiente de la recta cómo se calcula? Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces aquí sería Y2 menos Y1, ¿cierto? Sobre X2 menos X1, que serían estos. Si yo hago esto, bueno, por la coordenada
YX, que sería esta, más B, que es el punto de corte de la recta con el eje Y, y esa sería la ecuación. La relación entre grados centígrados y grados Fahrenheit. Entonces, fíjense que aquí quedaría, bueno, 212 menos 32 son 180, dividido entre 100, simplifico acá, me queda 9/5. Y el punto de corte es más 32, que es el de acá. Entonces, ¿qué mete? La pendiente indica que la temperatura grados Fahrenheit aumenta 1 grado centígrado y el punto de corte con el eje Y es cuando la temperatura en grados centígrados es igual a 0. Bueno, sí. Entonces, el punto de corte con el eje Y es de 32 grados. Y de esa manera es que uno puede hacer conversiones entre quién, entre grados centígrados y grados Fahrenheit. ¿Sí me hago entender? A partir de esta ecuación de línea recta. Esta recta es calculada como experimentalmente. Qué maravilla, ¿no? Bueno. Así se hace con todas las relaciones entre variables. Por ejemplo, en la escala absoluta se encontró algo bien interesante. Termómetro de gas a volumen constante. Este en el laboratorio usted puede ver, este es el termómetro de gas a volumen constante. Esa es como lo que usted vería en el laboratorio. Resulta que experimentalmente, para relacionar las temperaturas Celsius y Kelvin. Celsius y Kelvin. Primero salió Celsius y después la Kelvin, ¿no? Entonces, aquí tenemos la misma gráfica de temperatura en Kelvin en función de la temperatura en Celsius. Punto de congelación, por ejemplo, temperatura Celsius es 0, temperatura Kelvin es 200 No, este no es el punto de congelación. Realmente este sería el punto de congelación, sí señor, el 273 positivo, 273 positivo, ¿cierto? El punto de ebullición sería 100 para Celsius y 373 para Kelvin. ¿Sí me entiendes? Este es el punto de congelación y este es el punto de ebullición. ¿Sí? Mire que este es 273 positivo en Kelvin y este es 373 positivo en Kelvin. Aquí es 0 grados centígrados en Celsius y 100 grados centígrados. ¿Listo? ¿Cómo sería la ecuación? La ecuación sería esta. Espérate, ahorita hablamos una cosita de esto. Esta sería la ecuación. Sería este menos este, Y2 menos Y1, que sería esto, menos X2 menos X1, que sería esto, ¿cierto? Por el eje X, que sería temperatura Celsius, más el punto de corte, que es esto, que es 273.15. Entonces, aquí sería, si usted hace esto le da 100, dividido entre 100, 1. Entonces, esta sería la ecuación que me relaciona la temperatura de grados Celsius con la Kelvin. Qué interesante. Aquí lo que también debemos tener presente es que la variación de la energía en grados Kelvin es igual a la variación de la energía en temperatura Celsius. Mire que es igual, eso da 1. La variación, y eso lo vamos a tener que usar. La variación de la temperatura Celsius es igual a la variación de la temperatura Kelvin. La variación. Y esa es la ecuación que nos permite convertir de grados Celsius a Kelvin. Muy interesante, que es esta línea de acá. Resulta que con esta línea, pues hay otra cosa que definir, y es en esta gráfica que se muestra aquí. Aquí dice gráfica de presión en función de la temperatura. Fíjese que aquí tenemos presión en función de la temperatura Celsius y Kelvin. Entonces dice, gráfica de presión en función de la temperatura para termómetros de gas que contienen diferentes tipos y cantidades de gas. Entonces, este es el punto de congelación, ebullición, congelación, ebullición, congelación, ebullición para diferentes tipos de gases. Resulta que cuando hacían la proyección hacia abajo, encontraron ángulos. Dice, líneas punteadas son extrapolaciones de los datos a presión cero. Claro, porque la presión aquí es cero. A presión cero, todos llegan a este punto, menos 273.15 grados Celsius a presión cero. Y es cuando se crea la escala absoluta. Entonces, cuando es menos 273.15, tenemos el cero absoluto de la temperatura, que son en Kelvin. ¿Sé que Kelvin no tiene grados? ¿Sí ves? Todos los datos extrapolados llegan a presión cero a la misma temperatura, menos 273.15 grados Celsius. Llegar a esas temperaturas, ustedes se han visto esas películas de Terminator, gas líquido, a temperaturas muy bajas,
¿Qué le pasa al metal a temperaturas muy bajas? Se vuelve polvo. Eso es muy difícil llegar a ese tipo de temperaturas, a la escala absoluta. Entonces aquí tenemos, fíjese que ya entendemos por qué es acá. Este es el punto de congelación, punto de ebullición y cero absoluto. El cero absoluto de la temperatura Kelvin es menos 273.15 Kelvin. ¿Listo? ¿Preguntas? Fácil. Muy bien. Esta grafiquita también me gustó a mí. Mira. Punto de ebullición del agua, punto de congelación, y esta es la escala, para definir la escala absoluta. Esto es en grados centígrados y esto es en Kelvin. Este es el 100 grados centígrados, 373 grados, punto 15 Kelvin. Aquí es 273.15, es 0 en grados centígrados, y aquí menos 273.15 y 0 Kelvin. Me gustó esa imagen. Muy bien, sigamos. Bueno, aquí encontré esta bacana porque aquí ya están las tres, Fahrenheit, Celsius y Kelvin. ¿Sí me entiendes? Fahrenheit, aquí están en su punto de congelación, y en el cero absoluto. El de Fahrenheit, el cero absoluto, es menos 460 en el cero absoluto. Aquí tenemos una gráfica de grados Fahrenheit con Celsius. Entonces sabemos nuestro punto de congelación y ebullición de cada una. Por ejemplo, acá tenemos que los puntos de ebullición de Celsius es 100. Y de Fahrenheit, el punto de ebullición está en la escala Fahrenheit, el punto de ebullición es 212. Y el punto de congelación, pues de los grados Celsius es 0. Y el punto de congelación del Fahrenheit es 32. Y hacemos el mismo procedimiento. Calculamos la pendiente por la temperatura Kelvin, el punto de corte de Fahrenheit. Ah, esto está mal como pintado. Esto no es esta. Tiene que ser acá menos 400. ¿Sí me entiende? Menos 400. Esto no es esta. Menos 460 es el punto de corte. ¿Sí? Esto es el punto de congelación, ¿sí? Y de ebullición. Y por acá es el punto de corte. Entonces, ¿sí? Es tomado experimentalmente del punto de corte. Y esta es la relación matemática entre la escala Kelvin y Fahrenheit. ¿Listo? Aquí hicimos lo mismo con la escala... bueno, hay algo interesante que quiero que ustedes van a trabajar también y es esto. Ustedes van a hacer una gráfica donde primero van a tener una gráfica rojo. El rojo es que en el eje Y está temperatura Celsius y en el eje X está la temperatura Fahrenheit. Pero es también disyuntiva, o sea, yo puedo colocar aquí la temperatura Fahrenheit y aquí la temperatura Celsius. O sea, la roja es con la primera que les dije y la azul es con la segunda que les dije. ¿Sí me entiendes? Colocando siempre el punto de ebullición y el punto de congelación. Y encontramos un punto en común entre estas dos. ¿Cierto? Eso nos hace pensar que la variación de la temperatura Celsius es igual a 5/9 de la variación de la temperatura Fahrenheit. ¿Listo? Y sale a partir de esta ecuación que está acá. Pero también se puede, bueno, es una forma de mostrar que esas dos ecuaciones, o sea, usted puede tener esta ecuación de acá y usted puede hacer la gráfica donde este sea el eje X y este sea el eje Y, pero usted también puede despejar la temperatura Celsius y dejarla en función de la temperatura Fahrenheit y encontrar este tipo de gráficas, ¿cierto? Y encontrar una relación, un punto donde las dos se encuentran un punto en común y poder deducir cosas como esta, que la variación de la temperatura Celsius es igual a 5/9 de la variación de la temperatura Fahrenheit. Son funciones inversas, son dos gráficas en un mismo plano donde existe cada una de las gráficas una recta que la separa, que es esta recta de acá que la separa. No me acuerdo qué significa esta recta de separación. Tocaría mirar un poquito más de matemáticas. A ver si la hacía acá. Aquí es que yo la grafiqué. Bueno.
Otra forma de sacar esas relaciones matemáticas es la siguiente. Mira la que más me gusta a mí. Relaciones entre escalas. Dice, escalas termométricas nos permiten relacionar las escalas de temperatura. Así se llaman, escalas termométricas. ¿Listo? Entonces, tenemos lo mismo, punto de ebullición, punto de congelación. Y este es cualquier otro punto. ¿Sí me entiendes? Este es los puntos de ebullición, congelación, y este es cualquier otro punto, cualquiera. Entonces, yo lo puedo relacionar de la siguiente manera. Celsius menos 0 dividido Celsius menos 0. Perdona. La medida que yo voy a medir, Celsius menos 0 dividido 100 menos 0. Ya se me ha olvidado. Kelvin menos 273. Kelvin, que es la medida que usted va a medir, menos 273 dividido 373 menos 273. Fahrenheit, la medida que usted va a medir, menos 32 dividido 212 menos 32. Es otra manera de mirar las ecuaciones. O sea, aquí, por ejemplo, aquí daría 6, en la medida que usted va a medir sobre 100, Kelvin menos 273 sobre 100, Fahrenheit menos 32 sobre 180, ¿cierto? Aquí porque, bueno, aquí se puede, aquí ¿qué hicieron? Como simplificaron, ¿qué hicieron? Es de quintos. La verdad no sé qué hicieron con ese. No sé qué hicieron acá, no sé qué es ese 559, no sé. Pero aquí lo que sí se puede es, por ejemplo, usted puede coger esta parte de acá, estas dos de acá, y despejar la temperatura Celsius, dejarla en temperatura Kelvin. Usted puede coger esta con esta, despejar, y quedaría temperatura Celsius en función de Fahrenheit. O coger esta con esta, y esa sería la temperatura Kelvin en función de la Fahrenheit. Es otra forma de verlo. ¿Cierto? García, que hay ejemplos. Esto es la misma forma, ¿cierto? Pero con la misma vaina. Pero la saqué de otro lado. Bueno, por ejemplo. Dice transformar 50 grados a cada una de estas temperaturas. Entonces uno dice, tiene Celsius, Kelvin y Fahrenheit, ¿sí esto? Entonces dice que C menos 0 dividido 100 menos 0. K menos 273 dividido 373, 273. F menos 32 dividido 212 menos 32. Espero que en la cabecita ya se les haya quedado. Voy a pasar primero convertir. Ok. Voy a relacionar primero la Kelvin con la Celsius. La Kelvin con la Celsius. Entonces cojo estas dos. ¿Sí? Esta y esta. Ya saben cómo saqué esto. Entonces, bueno, aquí quedaría TC sobre 100, aquí quedaría TK menos 273 dividido 100, entonces, y ya, entonces, este 100 pase acá y cancela, y entonces, que temperatura Celsius es igual a la temperatura Kelvin menos 273, ¿cierto? Como esto está en grados centígrados, entonces uno dice, temperatura en Kelvin sería igual a 50 más 273, entonces temperatura Kelvin 323 Kelvin. ¿Sí me hago entender? Estas relaciones matemáticas es para sacar estas ecuaciones que está acá, lo mismo que hacíamos con las rectas. ¿Sí? Lo mismo que se hacen con las rectas, sino es otra forma de hacerlo. Aquí lo hacemos con centígrados y Fahrenheit. Entonces tenemos nuevamente T centígrados menos 0, 100 menos 0, aquí T Fahrenheit menos 32, 212 menos 32. Y listos, entonces aquí sería este 0, se cancela, este 100 pasa, bueno, aquí vamos a despejar este F, temperatura en Fahrenheit, entonces pasamos el 180 al otro lado, simplificamos, 9/5 de temperatura Celsius más 32 es la temperatura Fahrenheit. Entonces, como es temperatura Celsius, entonces se reemplaza y tenemos que la temperatura Fahrenheit es 122 grados Fahrenheit. ¿Sí? Eso. Y así, aquí lo mismo. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer, bueno, aquí está la de Rankine, Reaumur y Celsius. Esas son otras escalas. Rankine y Reaumur.
Reamur son otras escalas. Entonces, y se hace lo mismo. Esta es la temperatura cualquiera, este es el punto de ebullición y el punto de congelación. Entonces sería Rankine menos 491.67 dividido 671.67 menos 491.67. Es igual a Reamur, no sé cómo se dice, Reamur menos 0 dividido 80 menos 0, ¿listo? Y la temperatura Celsius menos 0 dividido 100 menos 0. Y listos. Voy a relacionar, bueno, aquí ya se resta acá, aquí, se quita esos ceros y queda así. Entonces aquí relacionamos Rankine con Celsius, ¿sí? Entonces, y despejo Rankine. Entonces aquí sería 180 sobre, bueno, primero paso estos 180 al otro lado, y luego este está con más, menos, pasa más, y aquí ya tengo temperatura Celsius de 50, ¿cierto? Simplifico acá, ¿cierto? Me quedan 90, y aquí ya tengo la temperatura en Rankine de los 50 grados centígrados. ¿Ves? Eso. Fácil, ¿sí o no? Aquí entonces ahora Reamur con centígrado, te hace lo mismo la igualación acá, entonces aquí sería temperatura, ¿no? Temperatura Reamur sobre 80, temperatura Celsius sobre 100, y entonces aquí sería 80 sobre 100, temperatura Celsius, Reamur entonces sería y listos. Celsius es 50 y ya tengo la temperatura, ¿listo? Esa es. Y aquí lo hace con Celsius y, ¿esta sería cuál? Fahrenheit. Celsius sin Fahrenheit. Entonces sería esto, Celsius menos 0, Celsius menos 0, aquí sería Fahrenheit menos 32, 212 menos 32 y ya. Y despejo, bueno, aquí lo dice con Celsius. Aquí, no sé qué. Ya, transformar 50 grados Fahrenheit en Celsius. Entonces aquí ya Fahrenheit son 50 y ya lo tendríamos en Celsius. Esa es. Y aquí, ¿cómo lo hice? Bueno, háganme ustedes una, a ver. Espera, a ver, yo les pongo por qué. Eso así no, eso así no, eso así no. Eso yo creo que ya queda claro cómo usar ese. A mí me gusta más este método, porque pues también está fácil el de las gráficas, ¿no? Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos es fácil.